Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento en vivo a cargo de la ingeniera Cristina Cabrera, analista en semillas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, y que tiene como tema el de la semilla de calidad como factor de éxito para la productividad agrícola. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es una asociación civil privada sin fines de lucro de carácter gremial que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Nuestras empresas asociadas, 24 a la fecha, investigan, desarrollan, fabrican y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, contribuyendo con el desarrollo sostenible de una agricultura competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente, para el progreso de nuestro país. En Cultivida promovemos e impulsamos marcos regulatorios basados en ciencia que se encuentren armonizados con estándares internacionalmente aceptados para la protección de cultivos, la nutrición vegetal, las semillas, la biotecnología agrícola, los productos biológicos y la innovación agraria. Comunicamos proactivamente el valor y los beneficios que la industria de la ciencia y los cultivos aporta a la agricultura y al ambiente, promoviendo el diálogo con el gobierno, los agricultores y la sociedad para consolidar la imagen de la industria y empoderarnos como un aliado estratégico en el sector agrario peruano. Somos miembros de CropLife Latinoamérica, por lo tanto formamos parte de la red de asociaciones en la región, 26 asociaciones en 18 países, y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria, por lo cual contamos con el soporte técnico, científico y de comunicaciones que estos gremios regionales y globales nos pueden brindar. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo a ello a través de nuestras diferentes actividades, programas, proyectos y también todas las acciones que realizan nuestras empresas asociadas. Y todo esto en forma transversal y en forma directa sí contribuimos con el objetivo 1, fin de la pobreza, con el objetivo 2, hambre cero, con el objetivo 3, salud y bienestar, con el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, con el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, con el objetivo 12, producción y consumo responsables, con el objetivo 13, acción por el clima, y con el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Ustedes saben que cada uno de estos objetivos tiene una serie de indicadores, una serie de metas, son más de 160 metas hasta el 2030, y la industria de la ciencia de los cultivos, en este caso representada por Cultivida en el Perú, contribuye directa e indirectamente al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En ese sentido, el día de hoy continuamos con las actividades de nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2022, en donde venimos desarrollando webinars quincenales con diferentes temas, tanto en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, semillas, como es el día de hoy, biotecnología agrícola moderna, innovación agraria, entre otros. Bien, voy a dar un par de avisos importantes para el correcto desarrollo de esta actividad. Primero, por favor, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Zoom, por el chat de Facebook, y serán atendidas por la ingeniera Cabrera al finalizar su presentación. Y para aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat de Zoom o Facebook su nombre completo y su correo electrónico para poder remitirse. También les vamos a pedir que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos a lo largo del webinar para que no tengamos ninguna interferencia y se pueda desarrollar con total normalidad. Como ya habíamos dicho, el webinar del día de hoy tiene por título Semilla de calidad, factor de éxito para la productividad agrícola, y estará a cargo de la ingeniera Cristina Cabrera, analista en semillas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA.
Cristina es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Asimismo, es especialista en finanzas, en agronegocios e investigación e innovación agraria. Tiene más de 15 años de experiencia profesional y en la actualidad se desempeña como analista en semillas de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del SENASA. Trabajó en el área de regulación en semillas del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, desde diciembre del 2014 a junio del 2020, en donde fue responsable de la conducción de los registros oficiales en semillas, así como en la certificación de semillas a nivel nacional. También ha liderado el proyecto Mejoramiento de las competencias técnicas y de comercialización de los productores de semilla de papa en la región huancavelica, con la finalidad de promover la producción de semillas certificadas a nivel comunitario en dicha localidad. Tiene experiencia en metodologías participativas para el fortalecimiento de capacidades con agricultores, como son las escuelas de campo. Y antes de darle la palabra a la ingeniera Cabrera, siempre los invitamos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y también todos los videos de nuestros webinars son subidos a nuestro canal YouTube. Visiten nuestra página web. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para darle la bienvenida a la ingeniera Cristina Cabrera para que pueda conducir el webinar del día de hoy. Adelante, Cristina, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre SENASA dispuesto a colaborar y a participar en todo lo que se requiera, ¿no? En bien de la producción de semillas, de los agricultores y de los productores de semillas en general. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Campaña. Sí se ve, Cristina, y se te escucha perfecto. Adelante. Ok. Entonces, miren, el tema que nos convoca el día de hoy, como bien ha dicho Carlos, es la semilla de calidad como factor de éxito para la productividad agrícola. ¿Ya? Para poder entender, vamos a ir paso a paso, a veces no tenemos claras las cosas y debemos partir desde el concepto de qué cosa es una semilla, qué es calidad en semillas y qué es semilla de calidad. Aunque parezca un trabalenguas, en realidad estos conceptos debemos tenerlos muy claros para poder ir siguiendo y al final ustedes mismos van a ver que pues realmente la semilla, el uso de semilla de calidad pues es un factor de éxito, ¿no? Para la producción en general, para la productividad agrícola. Entonces, la Ley General de Semillas, ¿no? En su artículo 3, define la semilla como toda estructura botánica destinada a la propagación. A esta propagación nos referimos con propagación sexual o también con propagación asexual de una especie, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos casos de semilla sexual, granos, tenemos bulbos, tenemos tubérculos, tenemos semillas de maíz, tenemos también lo que se incluye en asexual, que son los injertos, las estacas, todo material que pueda, pues, propagar una nueva planta, ¿no? O originar una nueva planta. Y ahora entremos al concepto de lo que es calidad de las semillas, ¿ya? La calidad de la semilla es el grado que tiene determinado lote de semillas para que cumplir con las normas establecidas respecto a ciertos atributos que determinan su calidad, ¿ya? Entonces, la calidad de semillas se refiere más que nada a los atributos que debe contar la semilla, ¿ya? Y estos atributos son 4. Es atributo de calidad genético, calidad física, fisiológico y sanitario. Genético se refiere más que nada a las características genéticas específicas de la variedad de la semilla que vamos a producir o que vamos a utilizar. Más adelante vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Esos son conceptos generales. La calidad física es la condición del lote de semillas respecto a la cantidad de semilla pura que tiene, la presencia de otras semillas y también el contenido de humedad.
La calidad fisiológica se refiere a la proporción de las semillas que están vivas y que son capaces de producir plántulas normales, ¿no? También se refiere a lo que es vigor y también se refiere a lo que es viabilidad, ¿no? Dependiendo de la especie y de la forma en la que uno pueda determinar esa capacidad que tiene para poder germinar y poder convertirse en una planta y desarrollarse en una planta, ¿no? No menos importante, todos los factores son tan iguales de importante, es el atributo de calidad sanitaria, ¿no? Que se refiere a si la semilla tiene presencia de enfermedades y plagas en el lote de semillas, ¿no? Que son transmisibles por semillas. Entonces, este concepto de calidad de semillas lo encontramos es un concepto que tiene la FAO, ¿no? Ahora, vamos a tratar cada uno de estos atributos de calidad, ¿sí? Entonces tenemos el atributo de calidad genético. ¿Cómo medimos el atributo de calidad genético? ¿Cómo sabemos que la semilla tiene este atributo? A través de la determinación de su pureza genética. La pureza genética no es nada más que la proporción de las plantas o semillas de una población que se ajustan a la descripción oficial de la variedad, ¿ya? Entonces, tenemos distintas especies y tenemos distintas variedades que para lo que es la normativa en semillas en el Perú viene a ser sinónimo de cultivar. Inclusive, SENASA maneja un registro de cultivares comerciales en el cual todo cultivar o toda variedad que se encuentra, bueno, no toda en realidad, ¿no? Porque son aquellas aprovechables económicamente, se encuentran inscritas en el registro de cultivares comerciales. Pero las características a las que se refiere esta descripción de la variedad es respecto a, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un grupo de plantas de la misma especie, con las mismas características, si tiene una que sobresale en lo que es resistencia o alguna tolerancia a plagas, o de repente que se encuentra o se adapta a distintos ambientes específicos en donde yo me encuentro, o tiene un potencial de rendimiento, o tiene, por ejemplo, un ciclo vegetativo corto, o tiene una calidad industrial que es la que yo busco, o de repente tiene alguna característica en campo, aparte de lo que es la resistencia a plagas o tolerancia a plagas y enfermedades y lo que es precocidad, sino de repente, por ejemplo, la altura donde está insertada la mazorca o de repente la altura de la planta que me permita hacer un trabajo de mecanización, todas esas características que tiene esta variedad van a estar probadas, ¿no? Tienen que estar probadas para poder definir que son específicas de este cultivar, ¿no? Que este cultivar es el que cuenta con estas condiciones y ese es el cultivar que yo estoy buscando, ¿no? Para instalar mi campo o para producir, ¿ya? Ahora, la pureza genética se asegura mediante varios mecanismos, ¿no? El primero, para asegurar la pureza genética, se tienen lo que son los registros de la procedencia de semillas, ¿no? En la procedencia de semillas se refiere a que debe ser una multiplicación y debe provenir de una semilla genética, ¿no? Pura, la que ha obtenido valga la redundancia, el obtentor, no el investigador o el centro de investigación que la ha obtenido, que la ha identificado, ¿no? Tenemos en el caso peruano, pues, lo que procede de la certificación, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si yo voy a producir una semilla certificada, que lo vamos a tratar más adelante también, debe pues provenir de una registrada y esta proviene de una básica y esta proviene de una genética, ¿no? Vamos a ver más adelante. También la pureza genética se asegura durante el manejo en el campo, ¿no? Durante el proceso de producción y también a través de parcelas de control, ¿no? Que, bueno, todavía no se han implementado en nuestro país, pero hay muchos países que lo tienen implementado, ¿no? Que es la comprobación después de un tiempo de las características, ¿no? Se siembran material genético versus el cultivar que está en comercio
y se comprueba que tengan las características como para verificar que se trate de cultivar. Eso todavía no está implementado, pero es una manera de verificar la pureza genética, ¿ya? Ahora, en el campo, ¿cómo hacemos para garantizar la pureza genética, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta la rotación del cultivo, ¿no? O sea, que antes el campo no haya sido sembrado con otras variedades, o sea, de la misma especie otros cultivares, ¿no? Porque pueden más adelante salir plantas espontáneas y ocurrir una mezcla varietal que sería pues lo que no deseamos, porque nosotros estamos buscando ciertas características de esta variedad específicas para nuestra conveniencia, para nuestro ámbito, para los problemas que enfrentamos en nuestro lugar donde está nuestro campo, donde lo que queremos producir, y lo que menos queremos son plantas pues indeseables, ¿no? Que no sean de la variedad o que no sean de la especie siquiera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar bien la rotación del cultivo, el aislamiento del campo, ¿no? Y aquí tenemos pues varios tipos de aislamiento. ¿Qué cosa es el aislamiento? Es la distancia que se pone entre campo de cultivo y campos comerciales, ¿no? E inclusive hasta mismos campos comerciales, perdón, y campos de producción de semillas, ¿no? Inclusive hasta dentro de la misma especie, diferentes categorías también debe haber una separación, ¿no? Entonces, tenemos esa separación que puede ser por distancia, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de especies con polinización abierta, bueno, hay mayor posibilidad de que se contamine la planta al ser fecundada la flor con el polen de otra variedad, ¿no? Porque el polen viaja a muchas distancias, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Son 300 a 500 metros que puede viajar, si no es más, el polen y puede contaminar, ¿no? el campo, ¿no? Y en cambio, en el caso de arroz, por ejemplo, o de variedades autónomas, la distancia puede ser mucho más reducida, ¿no? Son más o menos 3 metros que tenemos en arroz y en eh, también tenemos que hacer una revisión de las plantas fuera de tipo, ¿no? Hemos dicho que la variedad tiene ciertas características y que estas están determinadas, ¿no? Entonces, si yo tengo cuáles son estas características, yo tengo que ir viendo en mi proceso de producción de semilla, tengo que ir viendo cuáles no tienen estas características y que me pueden estar indicando de que hay presencia de otra variedad, ¿no? Entonces, tengo que retirarlas, ¿no? Rogging o depuración. Y después también el buen acondicionamiento y almacenamiento de semillas, tratando pues de evitar que ocurran mezclas ¿no? O contaminación, porque a veces, por ejemplo, en el acondicionamiento, cuando se utilizan máquinas para hacer el proceso, la limpieza, la selección, no están debidamente limpias y puede haberse quedado semilla de otro cultivar y ahí ocurre la contaminación y estaríamos provocando pues una mezcla varietal, ¿no? Ahora, la pureza genética se determina en campo, ¿ya? A través de la evaluación de las plantas atípicas, ¿sí? Es muy difícil, en casos muy raros, que se pueda determinar la pureza genética en laboratorio. Por eso es que es muy importante, es crucial que este trabajo sea realizado tanto dentro de un control de calidad interno que lleva el productor, como un control de calidad también externo en caso de certificación de semillas, que se verifique y se mantengan todas estas condiciones con la finalidad de evitar pues la contaminación, ¿no? La contaminación varietal y la pérdida de pureza genética. Ahora pasamos al plano del atributo físico, que se mide a través de la pureza física, ¿no? La pureza física es la proporción de semilla pura que existe en un lote, comparado con los contaminantes, como por ejemplo la materia inerte y semilla de otros cultivos, ¿no? Entonces, acá tenemos en la fotografía, por ejemplo, ¿no? Semilla pura, esos son materia inerte y otras semillas de otros cultivos quizás, ¿no? Entonces, es la proporción dentro de la muestra que tenemos, que obtenemos para verificar la calidad de la pureza física,
se tienen proporciones, ¿no? ¿Cuánto de esto hemos encontrado en porcentaje respecto al peso y cuánto de cada uno de los componentes que tiene normalmente un lote de semillas, ¿no? Entonces, semilla pura se refiere a las semillas pertenecientes a la especie botánica declarada, ¿no? No es una comprobación de por variedad, ¿no? Sino por especie. Materia inerte son los fragmentos de semillas y otras estructuras de materias que no son definidas como semilla pura, ¿no? Puede ser paja, puede ser piedritas, tierra, insectos muertos, qué sé yo, ¿no? Semilla de otros cultivos se refiere a especies, semilla de especies distintas a la principal, ¿no? Y aquí se incluye pues semillas de malezas y semillas de otras especies cultivadas. Por ejemplo, esto es crucial en lo que es cereales, avena, cebada, ¿no? Que es que no debería haber en campo, pues, presencia de, por ejemplo, si estamos sembrando avena, presencia de cebada, ¿no? Las semillas son muy parecidas. También se refiere al contenido de humedad, ¿no? Esa proporción de humedad que debe tener la semilla exacta para que sea un factor que nos permita mantener la germinación y la viabilidad de las semillas durante el almacenamiento, ¿no? Y también durante el procesamiento, ¿no? Durante el acondicionamiento. Si tiene mucha humedad van a sufrir muchos daños mecánicos y se va a perder algunos atributos de calidad que son los que estamos desarrollando. Entonces la pureza física también se obtiene en campo, ¿no? En campo, cuando nosotros hacemos un control de calidad respecto a la presencia de malezas, por ejemplo, o de plantas espontáneas, ¿no? No se permite en lo que es producción de semillas que haya presencia de malezas, ¿no? Y en plantas espontáneas, dependiendo de cuáles sean, se puede pues permitir un retiro, una depuración, dependiendo de las tolerancias, ¿no? Que se tengan. Y también el atributo físico se cuida en lo que es, o se tiene que velar en lo que es el acondicionamiento de semillas, ¿no? Que tiene que hacerse en ambientes separados y con equipos adecuados, operativos y limpios también, porque así como puedes encontrar en una manga o en una mesa galimétrica, en la parte donde se hace la pelín, puedes encontrar semillas de otras variedades que no queremos para mantener la pureza genética. También podemos encontrar materia inerte, malezas, ¿no? Y la pureza física sí se determina en el laboratorio a través de los análisis de semillas, ¿ya? Tú haces todo un trabajo en campo para lograr tener menos problemas de contaminantes, pero igual en el laboratorio es que vas a poder determinar en sí cuál es esta proporción y si está dentro de los parámetros de calidad, ¿no? que se mantienen por norma, dependiendo de la especie también. Ahora vemos el atributo calidad fisiológico, que se refiere más que nada a la capacidad de germinación, ¿no? La capacidad de germinación es lo que nos indica la proporción de semillas vivas capaces de producir plántulas normales. Y también está contemplado el vigor, ¿no? Que es la capacidad de las semillas para llevar a cabo las funciones fisiológicas que le permitan establecerse en campo y tener el desarrollo completo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si tenemos un daño en la radícula, bueno, la planta podrá germinar, pero al terminar de consumir las reservas que tiene la semilla, no va a poder desarrollar raíces como para absorber los nutrientes de la tierra y por ende va a morir. Sí, germinó, pero no va a desarrollarse en una planta que se pueda establecerse en campo, ¿no? Entonces este atributo asegura la capacidad de germinar y desarrollar una planta normal en campo, ¿ya? El atributo fisiológico, también dónde es que se determinan, ¿no? Todos estos 4 atributos se determinan en campo, ¿sí? En campo, por ejemplo, realizando las labores agronómicas oportunas, ¿no? Un riego cuando corresponde, la cantidad de fertilizante que corresponde, para que esta planta pueda desarrollar otras nutrientes y poder formar
una semilla con todas sus estructuras viables, ¿no? También el acondicionamiento, porque yo puedo tener todos estos cuidados, te puedo tener todo, realizar todas estas labores agronómicas oportunas en campo, y sin embargo lo llevo a un acondicionamiento en el cual no tenga, por ejemplo, la cantidad de humedad suficiente o tenga demasiada humedad o de repente no tenga un proceso con el debido cuidado y se producen daños mecánicos. Cuando se producen daños mecánicos puede dañarse el embrión y eso puede generar que no tenga pues no pueda después germinar, ¿no? Ni establecerse como una planta completa en campo. También el almacenamiento tiene mucha importancia en el mantenimiento de este atributo fisiológico, ¿no? De esta capacidad de germinación, ¿no? Tenemos que tener un control de temperatura y humedad, ¿no? Tenemos que tenerlas protegidas del sol, ¿no? Tenemos que tener un ambiente adecuado con la debida ventilación, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que la semilla respire y se envejezca, porque a la hora que respira, la semilla va a pensar que tiene todas las condiciones para poder germinar y todavía no está instalada en campo. Entonces va desgastándose y cuando ya llegue a campo, pues el porcentaje de germinación se va a ver muy reducido, ¿no? Ahora, la capacidad de germinación y vigor se determina en laboratorio a través de los análisis de semillas. No está a simple vista, ¿sí? Se determina a través de los análisis de calidad, ¿no? Con los ensayos que se realizan para ensayos de germinación o de vigor o de viabilidad, dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, en café se creó en laboratorios viabilidad con tetrasolio, ¿no? Porque esperaríamos una prueba de germinación en algunas especies, pues demoraría más de un mes, ¿no? Como es el caso del café. Entonces, para acortar los tiempos hay otras metodologías, como por ejemplo viabilidad por tetrasolio, ¿no? Y eso tendría que también contemplarlo, lo contempla la norma. El atributo sanitario, que indica si la semilla está libre de insectos, plaga, todos transmisibles por semillas. Ese es el tema, ¿no? Que ya vamos a empezar, si no tenemos este atributo en la semilla, vamos a empezar ya con problemas sanitarios en nuestra siembra, ¿no? Entonces, la semilla, el factor sanitario es el que me determina si está libre de insectos, plaga y libre de patógenos, ¿no? Como hongos, bacterias, nematodos o virus, por ejemplo, en papa, que es muy complicado el cultivo de papa en respecto a lo fitosanitariamente hablando, ¿no? Con tantas enfermedades, virus que se tienen en el cultivo, ¿no? También la sanidad se obtiene en campo a través de los controles, ¿no? Fitosanitarios, los controles con aplicaciones. En acondicionamiento, evitar también contaminación. De repente lo colocamos al costado de una semilla que está contaminada y vamos a contaminar nuestro lote también, ¿no? Entonces hay que evitar esa contaminación. Y también en almacenamiento con el control de plagas en almacén, ¿no? Miren, el gorgojo a veces en sus estados iniciales no se notan, ¿no? Y ya después ha causado pues todo un daño en el embrión de la semilla y no le permite germinar. En resumen, ¿qué son las semillas de calidad? ¿No? Todos estos atributos que hemos visto que conforman la calidad de la semilla, ¿no? Que quiere decir que una semilla sea de calidad. Una semilla que sea de calidad es aquella que tiene todos esos atributos, que cumple con todos estos atributos, ¿no? Entonces las semillas de calidad son genéticamente puras, se caracterizan por un elevado porcentaje de germinación y un contenido de humedad apropiado, están libres de enfermedades transmisibles por semillas, tienen un alto contenido de semillas puras y no tienen semillas de malas hierbas, ¿no? Esa es la definición que le da FAO y es muy cierta, ¿no? Si vemos esta definición de semilla de calidad, entonces la semilla de calidad es aquella que reúne estos 4 atributos que hemos hablado en un principio, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, semillas de calidad es la suma de la calidad genética, si cumplimos con el atributo genético, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad física, ¿no? La calidad genética y la calidad sanitaria lo hacemos a través de un control generacional y más que nada la calidad genética con la identidad, hablamos de la procedencia de la semilla, de dónde viene, ¿no?
de dónde sale esa semilla, que tiene que idealmente provenir de una genética de la que aquella que el obtentor puso a disposición, y el control de la fuente de origen, y a través de la producción, a través del aislamiento, de la rotación, del rogging, ¿no? La calidad sanitaria también, la semilla tiene que estar sana, libre de plagas transmisibles por semillas, sobre todo plagas cuarentenarias, ¿no? Control de la fuente de origen, control de la producción y diagnóstico en el laboratorio. Cuando por el diagnóstico en el laboratorio, aquí más que nada se refiere a los problemas, por ejemplo, en papa, o problemas de virus, ¿no? Que son de difícil determinación. Entonces tenemos que apoyarnos en la parte del laboratorio para poder definir si es que está libre o no. Tenemos la calidad fisiológica, que la semilla esté viva, y en las tres lugares, en las tres partes importantes de la producción, ¿no? De la semilla, en la misma, en el campo, en el acondicionamiento y en el almacenamiento, igual que la calidad física, ¿no? Que esté libre de malezas, y se ve también en la cosecha y en el acondicionamiento. Un resumen de lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora, como les decía, ¿no? La producción de semilla de calidad tiene una finalidad. La finalidad de asegurar a los usuarios de semillas que esta tenga estos 4 atributos, ¿no? La pureza, identidad genética o la pureza genética, la calidad sanitaria, la calidad física y la calidad fisiológica, ¿sí? Y esto todo lo trabajamos en campo. ¿Cómo lo medimos después? Ya es otra cosa, podemos hacerlo por laboratorio, algunos, como por ejemplo la fisiológica y la física, ¿no? Eh, pero todo inicia en campo. La calidad que tenga nuestra semilla al final va a ser producto de lo que hagamos en campo, ¿sí? Y tenemos que mantener esta calidad que hemos obtenido en campo hasta su almacenamiento y comercialización. No vamos a hacer todo en campo y después en el almacenamiento hacemos las cosas mal, ¿no? No secamos bien la semilla, o ponemos donde de repente se pueda estar al lado de algo que está contaminado, y perdemos todo nuestro trabajo en campo, ¿ya? O no podemos de repente tener cuidados en el almacenamiento de las semillas, se llenan de moho, de hongos, y perdemos todo un trabajo en campo, ¿no? Y recursos, tiempo, ¿no? Y eso pues no lo podemos permitir. Ahora, ya hemos hablado de calidades, cuáles son los atributos de calidad, y qué cosa es una semilla de calidad. Es aquella que reúne estos 4 atributos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver clases de semilla que podemos producir, clases de semilla de calidad que podemos producir, ¿sí? Tenemos 3 clases según la normativa. Tenemos la clase genética, la clase certificada y la no certificada. Son 3 clases. La clase genética se produce en menor volumen y tiene muy altos estándares de calidad genética. Es la que es producida por el obtentor, ¿sí? O por los centros de investigación o investigadores en semillas. La clase certificada es aquella que es multiplicación de la clase genética y que sigue el proceso de certificación, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre la clase certificada y la no certificada. Pero dentro de la clase certificada tenemos opción de producir en semilla sexual 4 categorías, que es la primera multiplicación de la genética que les indicaba al principio, que lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo. La clase genética la sembramos y lo que vamos a producir es la categoría básica. Después, si cosechamos, sembramos la categoría básica, tenemos la categoría registrada y luego la categoría certificada, ¿ya? Hay un número determinado de multiplicaciones que se tiene ya establecido por norma, ya que cada multiplicación va disminuyendo en algo la calidad genética, ¿no? Eso es sabido, y no vamos a estar multiplicando semilla de la semilla anterior a la semilla anterior, porque se va perdiendo esa calidad genética, van saliendo características no deseables, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta semilla de clase certificada es aquella que se produce bajo un proceso de certificación, ¿sí? Es la diferencia, gran diferencia con la clase no certificada. La clase no certificada es aquella que se produce, pero bajo un control menos estricto
y con una gran responsabilidad de la calidad de la misma por parte del productor, ¿ya? Entonces, a partir de la categoría certificada, es que ya, y la clase no certificada es la que se ofrece al agricultor, ¿ya? De la que se pone en venta. El agricultor tiene menor costo, ¿no? Menor precio a comparación, pues, de una clase genética o una clase de una categoría básica o inclusive de una registrada, ¿no? La categoría autorizada es una excepción, ¿sí? No es multiplicación no sigue la secuencia de multiplicación, es una excepción y solamente se da en casos de emergencia, ¿ya? Cuando no hay semilla por algún factor de desastre natural, algún factor o alguna contingencia y no hay semilla de ningún tipo en el mercado, entonces, en el mercado digo, el mercado de semillas, ¿no? En el comercio de semillas se puede permitir la producción de categoría autorizada, bajo también el proceso de seguimiento en lo que es la certificación. La diferencia es que no tenemos la procedencia, mientras que en la certificada sabemos que proviene de una registrada y probablemente hay casos en que se dan de una básica cuando se saltea a veces la multiplicación, que no es lo ideal. Sabemos que de dónde viene, ¿no? Hay una trazabilidad, ¿no? Hacia atrás y sabemos que proviene de una genética. En cambio, en la autorizada no sabemos de dónde procede. Pero en campo podemos verificar a través de este proceso de control de calidad si tiene las características que dice el descriptor varietal, si va cumpliendo con los estándares o los atributos de calidad, ¿no? En semilla de papa hay una salvedad, ¿no? La clase genética se divide en dos, pueden ser plántula in vitro o semilla prebásica. Tenemos la certificada y la declarada. En este caso, la no certificada, en caso de papa, según el reglamento del 2018, se trata de semilla declarada, no de no certificada. ¿Ya? Se le ha cambiado la denominación. Y como es una semilla de reproducción asexual, clonal prácticamente, para este cultivo se permiten 2 multiplicaciones por generación, por categoría, ¿no? Entonces, por eso tenemos básica 1 y 2, registrada 1 y 2 y certificada 1 y 2. Aparte también se considera la categoría autorizada. En el caso de la semilla clase no declarada, que también se puede producir, tenemos dos tipos también, ¿no? Las dos categorías, la semilla declarada y la semilla tradicional. La semilla declarada es equivalente a la no certificada y en la procedencia de la semilla se ha establecido que si viene de una genética, solamente que no recibe proceso de certificación, pero se siembra y se utiliza semilla genética, se puede producir de la clase declarada, de la categoría declarada, hasta 3 generaciones, 3 multiplicaciones más. Si proviene de la categoría básica o de la registrada, se pueden hacer hasta 2 generaciones más. Y si proviene de la certificada o de una autorizada, solamente una multiplicación más, una generación más. La semilla tradicional es aquella que se produce para con cultivares nativos, para resguardo de la bioseguridad, pero sin embargo aún no se han establecido los requisitos que se debe cumplir y por lo tanto no está implementado esta clase o esta categoría de semilla dentro de lo que es la clase declarada. ¿Ya? ¿Qué cultivos podemos producir como semillas certificadas genéticas? Podemos producir todas las semillas, todos los cultivos, ¿sí? Y ahí vamos sacando de producir semillas certificadas qué cultivos podemos producir dentro de lo que es la clase certificada, ¿no? Podemos producir básica, registrada, certificada y hasta autorizada, todas aquellas especies o grupos de especies bajo certificación y que cuentan con reglamentación específica. ¿Por qué la reglamentación específica? Porque en el reglamento está establecido el registro de cultivar y cómo se va a inscribir esa variedad o ese cultivar, qué es los requisitos que debe cumplir ese cultivar para que realmente se le reconozca esa característica específica que dice que tiene cultivar y que yo voy a buscar, ¿sí?
Entonces, se tiene todo un protocolo, se hacen ensayos de identificación, de adaptación, de eficiencia en los ámbitos que se va a comercializar esta semilla y se corrobora que de una campaña a otra se mantienen las características que lo hacen diferente y que lo hacen, que demuestra que se adapta a la zona donde se está produciendo y que es eficiente, ¿no? Que tiene esa característica que les mencionaba antes de precocidad, de tolerancia o resistencia a alguna plaga o enfermedad, algún factor climático, qué sé yo, ¿no? Entonces está comprobado, y de esos cultivares que se ha comprobado que estas características son, un ratito por favor, disculpen que hay un poquito de bulla, voy a pedirles por favor que le bajen el volumen. Eh, Como les decía, ¿no? Se garantiza la identidad del cultivar, que tengan estas características que lo hacen distinto a otro cultivar, ¿no? Que está adaptado, ¿no? En los ámbitos en donde lo voy a comercializar, donde se va a desarrollar el cultivo, ¿no? Este cultivar, ¿sí? Estas especies, en esas que se pueden certificar, está las semillas de algodón, el cultivo de algodón, perdón, maíz, arroz, están los cereales, entre ellos avena, cebada y trigo, quinoa, papa y leguminosas de grano en un conjunto de como 13 especies, entre las que podemos mencionar haba, arberja, eh, frejol, tarwi, ¿no? Son 13 especies distintas, ¿no? Entonces, de ellas tenemos esta reglamentación específica que nos indica cómo vamos a hacer el registro de cultivar para determinar esas características, ¿no? Y también nos indica cómo vamos a hacer la certificación, cómo se va a hacer el proceso de certificación, la verificación de los atributos de calidad, ¿sí? La obtención de los atributos de calidad. Ahora, dentro de lo que es la producción de semilla de la clase no certificada, también tenemos que se puede producir semilla de la clase no certificada. Acuérdense lo que les dije, la no certificada, la diferencia con la certificada es que no sigue proceso de certificación, ¿ya? Entonces, también podemos producir no certificada de maíz, de cereales, de quinoa, de papa y de ese grupo de 13 especies dentro de lo que es las leguminosas de grano, ¿ya? Y como ustedes verán, a diferencia del anterior, no está ni algodón ni arroz. ¿Por qué? Porque no está permitida la producción de semilla de la clase no certificada. Ustedes no van a encontrar en el mercado o comercializándose semilla de arroz y semilla de algodón de la clase no certificada. No debería. Eso estaría sancionado porque es una clase que no contempla la reglamentación específica. En el caso de papa, ya lo dijimos anteriormente, no recibe la denominación de no certificada, sino de declarada, ¿no? Y la semilla importada ingresa al país como de la clase no certificada, ¿sí? A no ser que se haga un proceso de equivalencia de la semilla y se quiera hacer ese proceso y quiera verse a cuál de las categorías dentro de los estándares de calidad que se tienen pertenecería a esa semilla según la legislación vigente, ¿no? En el caso de especies o grupo de especies que no tienen reglamentación específica, la única clase de semilla que se puede producir es la no certificada, ¿no? Porque definitivamente no tenemos cultivares inscritos, esas características determinadas, porque no tenemos los protocolos cómo hacerlo, y no tenemos tampoco el procedimiento, cuándo se va a evaluar, en qué momento se evalúa, qué es lo que evalúa y cuáles son las tolerancias, ¿no? Entonces, al no tener esa reglamentación, no podemos producir semilla más que certificada. Solamente podemos producir semilla de la clase no certificada. En este grupo están las hortalizas, los ornamentales como las flores, los frutales, las especies forestales, los pastos y forrajes y otros como por ejemplo la kiwicha, la boca y todos esos cultivos que no están pues dentro de lo que es una reglamentación específica, ¿no? Y aquí viene la diferencia, ¿sí? Vamos a ver la diferencia clave entre una semilla certificada y una no certificada. Como ustedes pueden ver, hay un control adicional de calidad en la certificada. Primero que partimos de cultivares inscritos para que se pueda hacer una verificación en campo
de estos descriptores varietales que me van a indicar la pureza genética, que es un factor importante en lo que es el proceso de certificación, ¿sí? Aparte del control interno de calidad que lleva el productor, las empresas productoras de semillas, también existe un control externo de la calidad a través de un organismo certificador, que puede ser un organismo al cual la SENASA le haya delegado o le haya autorizado el brindar el servicio y para lo cual han cumplido los requisitos pertinentes, o el mismo SENASA, la misma autoridad en semillas, en ámbitos o en regiones donde no haya presencia de un organismo certificado. Entonces, la garantía de la calidad está redoblada, vamos a decir así, ¿no? La garantía que te da el productor dentro de su control interno de calidad, que todo productor debe tener, y el control externo, que es a través de un organismo certificador, ¿no? A diferencia de la semilla de la clase no certificada, que la garantía de la calidad solamente la ofrece el productor de semilla a través de su control interno. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que no sea de calidad. Es diferente. A veces cuando decimos no certificada, se entiende como, esta no es de calidad, pues porque no tiene certificación. No, sí es de calidad, solamente que vela por ella es solamente el productor de semillas, ¿no? La garantiza el productor de semillas, no hay un tercero, pero sí es de calidad. También cumple con los atributos. En la legislación también hay estándares de calidad que debe cumplir la semilla de la clase no certificada. No es que no certificada no lleve el proceso de certificación y que tenga pues porcentaje de germinación, que sea que no sea que no tenga esa pureza, no. Tiene estándares de calidad y debe tener los 4 atributos, ¿no? De los que hemos mencionado. Un rápido repaso de lo que es, hablamos del proceso de certificación y no lo tenemos claro en sí, ¿no? Entonces, este proceso lo lleva, como dijimos, la autoridad en semillas, SENASA o un tercero autorizado por el SENASA, ¿no? Y se inscribe el campo, se hace la verificación de que sea un productor inscrito, ojo que solamente puede producir semillas, en general, no certificada y certificada, aquel productor que está inscrito en el registro de productores de semillas, ¿ya? Si no está inscrito, no puede producir semilla alguna, ni certificada ni no certificada, ninguna. Entonces, en la verificación preliminar, ¿qué es lo que se hace? Se verifica que el productor esté inscrito, que el cultivar esté inscrito. Hablamos que certificar el cultivar tiene que estar inscrito porque vamos a ir al campo a verificar esas características varietales y que nos digan qué es el cultivar, ¿no? Y se van a realizar inspecciones de campo. Se van a realizar dos, tres, hasta 5 inspecciones de campo, dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, en papa, en leguminosas, en cereales son 2 inspecciones en campo, en maíz son 3 inspecciones en campo, tanto maíz amiláceo como maíz amarillo duro, y en caso de híbridos, por ejemplo, son 5 inspecciones en maíz, en algodón son 4 inspecciones. Entonces, dependiendo de la especie, se van a hacer las inspecciones que van de 2 a 5 inspecciones en campo. Luego sigue la inspección en acondicionamiento para ver todas las condiciones en el acondicionamiento, que no ocurra nada de lo que no queremos que ocurra para que pues, se pierda esos atributos de calidad que debe tener la semilla. Luego se hace un análisis para corroborar la pureza la pureza física y la fisiológica, ¿no? Y lo puede realizar el laboratorio oficial o un laboratorio autorizado, dependiendo del alcance de los laboratorios autorizados. No todos pueden hacer, por ejemplo, la semilla importada, un comentario, los análisis solamente lo puede hacer el laboratorio oficial, ¿no? Para lo que es semilla certificada y no certificada de producción nacional, los análisis también los puede hacer un laboratorio autorizado, ¿sí? Y después, por último, el envasado y etiquetado, ¿no? Se verifica que el envase esté nuevo y que las etiquetas de certificación, que es la que va adicional a la del productor, que corresponde al organismo certificador, que es el que garantiza, ¿no? No solamente el productor, sino la etiqueta del organismo certificador. Este es el proceso de producción de semilla de la clase no certificada. También, como les digo, no sigue un proceso riguroso, estricto, como lo tenemos en la certificada,
pero sí hay un proceso que seguir, hay un procedimiento que seguir, ¿no? Se tiene que declarar estos campos ante la autoridad en semillas, ¿no? Se puede hacer, SENASA está facultado para hacer inspecciones inopinadas, aleatorias, inopinadas en los campos. Las inspecciones no son obligatorias como en el caso de certificada. En el caso de certificada, si son dos, tiene que hacerse las dos inspecciones en los momentos indicados por reglamentación, las inspecciones en campo para la verificación de los estándares de calidad. En cambio, en la no certificada, las inspecciones son inopinadas, ¿ya? También se puede hacer una inspección en acondicionamiento, se tiene que hacer obligatoriamente sí un muestreo y análisis de calidad. Como les comentaba, la no certificada también tiene parámetros de porcentaje de germinación y pureza física que cumplir para que pueda comercializarse. Entonces se tiene que hacer un muestreo y un análisis de calidad en caso de sexual, y en el caso de asexual, bueno, ya se hace una inspección al vivero, ¿no?, de producción. También se hace el envasado y etiquetado, y el productor debe declarar la producción de semilla de la clase no certificada ante la autoridad, ante SENASA, ¿ya? Entonces son esas dos clases de semillas que ustedes van a encontrar, que el agricultor puede encontrar en el mercado. La que tiene dos etiquetas, que puede ser blanca si es básica, rosada o roja si es registrada, o puede ser celeste o azul o celeste, que cuando es certificada, o verde, que es cuando está autorizada, corresponde a la clase certificada, que quiere decir que ha habido un organismo certificador controlando esa producción. Y en la no certificada, bueno, ustedes van a encontrar esta semilla con etiquetas amarillas, ¿no? Y la etiqueta del productor, que es debe ser de color amarillo. Para el caso de importación y exportación de semillas, hay otro tanto de cosas que se deben cumplir según la reglamentación, según lo que yo debo encontrar, como yo debo comercializar, ¿no?, en la semilla. Por ejemplo, quien comercialice semillas importadas debe haber hecho su declaración de comerciante de semillas, ¿no? Esta semilla, ya hemos dicho, la importada ingresa como clase no certificada, por ende debe tener su etiqueta amarilla. Si del país de origen viene con una etiqueta distinta, hay que hacer el reetiquetado y comunicar esto al SENASA, ¿ya? Debe cumplir con los estándares de calidad establecidos en la legislación para no certificada. Y para ello debe ingresar, ¿sí?, puede ser tres posibilidades, ¿no? Que ingresen con un certificado de análisis de la autoridad de semillas del país de origen, que pueda tener un certificado de análisis de laboratorios acreditados por la ISTA, o que en su defecto, si no los tiene, se pueda pedir o se deba solicitar un muestreo y análisis por el laboratorio oficial de análisis de semillas aquí de SENASA, ¿ya? Las etiquetas deben contener una información específica que está en el artículo 63. Es enorme, la lista un poquito larga, no los quiero cansar. Después, de lo que les mencionaba, como la etiqueta es amarilla y a veces vienen en sacos de 50 y tú quieres comercializarlo de 10 kilos o de 5 kilos, vas a proceder a hacer un reembolsado y reetiquetado, y para lo cual debes tener la autorización de tu proveedor, ¿no?, de la empresa que te ha vendido esa semilla, del que es dueño de esa semilla, ¿no? Y también debes informarlo al SENASA, ¿no? Lo debes informar, y debes contar con la autorización del proveedor, ¿no?, para hacer ese reetiquetado y ese reenvasado, si es que vas a hacer un traslado, ¿no?, por peso, por ejemplo, ¿no?, porque aquí no se comercializa de 50 kilos, sino tienes más clientes que te compran 5 kilos, 10 kilos, 1 kilo, entonces hay que hacer ese procedimiento. La importación con fines comerciales solamente puede darse de cultivares inscritos en el registro de cultivares comerciales, ¿ya? Es decir, cuando las especies tienen reglamentación específica, sí o sí el cultivar tiene que estar inscrito, porque hay los protocolos, la metodología para escribir el cultivar. Y tenemos que tener que cuando ingresa esa semilla, pues, debe haberse probado que se va a adaptar a nuestras condiciones. Viene de un país de repente con otras condiciones, entonces tiene que haber demostrado que aquí en el país se adapta esa semilla, que va a rendir, que va a tener la característica que me dice que tiene, ¿no? De repente cambian los factores
climáticos, qué sé yo, y no te resulta lo mismo que dio afuera, ¿no? Entonces, por eso es que el cultivar tiene que estar inscrito, tiene que haberse comprobado que, aparte que es diferente, que tiene características distintas, que se adapte y que sea eficiente, ¿no? Ahora, en el caso de semillas de importación para la investigación, porque hay casos en que ingresa esta semilla y se va a hacer el registro de cultivar, ¿no? Entonces, definitivamente cuando ingrese el cultivar no va a estar inscrito. Entonces, no podrías ingresarlo, ¿no? Pero si solicitas la autorización a SENASA, se te va a entregar un documento en el cual se te autorice a ingresar una cierta cantidad que sea justificatoria para hacer los ensayos que quieras hacer para inscribir el cultivar en el registro de cultivares comerciales para que puedas proceder a comercializar eso en el territorio peruano, ¿sí? Y como les comentaba antes también, si toda semilla importada entra como no certificada, pero si proviene de un proceso de certificación del país de origen y se quiere mantener esa certificación aquí en Perú, se debe hacer el proceso de equivalencia de semilla importada, ¿no? Se solicita y SENASA les va a pedir información para ver según los estándares de calidad cuáles son los que cumplen con determinada categoría dentro del proceso de certificación y se les dará ese nivel, ¿no? Pero hay que hacer un proceso aparte. En el caso de exportación, la inscripción de cultivares no es obligatorio y en caso de ser necesaria la certificación, solamente se inscribe cultivar realizándose los ensayos de identificación. Como no se va a sembrar acá, no se va a comercializar acá, no es necesario la adaptación de incidencia, pues se va a producir, se va a llevar a otro país. ¿Cuáles son los beneficios del uso de semilla de calidad? Ya hemos visto el atributo el atributo de calidad genética, la pureza genética, esta alta pureza va a hacer que muestren las características que yo he seleccionado, ya sea de rendimiento, de mayor tolerancia a resistencia a plagas, de mayor tolerancia o resistencia a factores ambientales, de repente la calidad industrial, de repente alguna característica del cultivo, como les digo, por la altura de la inserción de la mazorca, que me facilita la cosecha, qué sé yo, alguna característica debe tener por lo cual yo he seleccionado. Entonces, cuando me dicen que es cultivar, esa semilla me debe reproducir el cultivar de la variedad que yo he seleccionado, ¿no? Me va a permitir que esté libre mi campo, libre de plantas indeseables, ¿no? Y a través del adecuado contenido de humedad me va a dar la posibilidad de que esa semilla pueda germinar, ¿sí? Me va a dar semillas más vigorosas, me va a dar una germinación mucho más uniforme y puedo planificar y puedo hacer todas mis labores agronómicas más eficientemente, lo más eficientemente posible, ¿no? Y va a estar libre de plantas infectadas por distintos patógenos, ya sea insectos o bacterias o hongos o virus, ¿no? Entonces, todo esto que me ofrece la semilla de calidad a la hora que tiene los atributos, que cumple con poseer estos atributos, lo que va a hacer va a elevar mis rendimientos, ¿sí? Y va a maximizar el uso de mis recursos, porque, por ejemplo, si yo no tengo problemas desde un principio con plagas y enfermedades transmitidas por semilla, yo no voy a gastar más plata o voy a poder reducir la cantidad de aplicaciones que tengo que hacer y eso me va a reducir el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces voy a maximizar el uso de mis recursos y elevar el rendimiento y maximizar el uso de los recursos, lo que voy a obtener es una mayor productividad, ¿no? Entonces, en resumen, queda demostrado, lo que se dice en matemáticas, el EQQT, que la semilla de calidad es factor de éxito para la productividad agrícola. Por estas características, ¿no? Por su alta pureza varietal, por su buena germinación, que se da en porcentaje de germinación, de 100 semillitas que yo voy a sembrar, si me dice que tiene 98%, 99% de germinación, 99 de 100 me van a germinar, ¿no? Entonces, y la uniformidad, porque todas van a germinar, no voy a tener hueco, voy a tener que estar resembrando, no voy a poder hacer las labores agronómicas de manera eficiente. La ausencia de plagas transmisibles por semillas,
que me van a disminuir los costos o la cantidad de aplicaciones a realizar, el adecuado porcentaje de humedad que tenga la semilla para garantizar esa germinación, el bajo porcentaje de impurezas, o sea, no voy a tener pues que estar aplicando para malezas, ¿no? Porque va libre de malezas. La semilla que no es de calidad no te asegura esto, ¿no? Pueden venir otras semillas, te pueden venir avena y por ahí avena negra, de repente te pueda salir no sé, alguna cebada mezclada, ¿no? Entonces, la semilla de calidad te asegura esto, bajo porcentaje de impurezas llamadas, lo que llamamos malezas u otras semillas. Y todo esto va a redundar en un incremento del rendimiento y la disminución de costos de producción, ¿no? O sea, y eso maximiza el uso de los recursos. Entonces es un factor de éxito importante. Acá tengo dos ejemplos de que se ha comprobado que los beneficios que tiene o el impacto que tiene el uso de semilla de calidad, ¿no? En este caso tengo dos ejemplos de lo que es uso de semilla certificada. No tengo ejemplos de no certificada, pero eso, como repito, no quiere decir que la no certificada no sea de calidad, ¿sí? Solamente es que no ha pasado por el proceso de certificación. En este ejemplo, en este ejemplo tenemos es un caso en México en el cual se sembró grano y se sembró semilla certificada. Y mire, en un escenario de producción bueno, en todos los escenarios de producción se obtuvo pues una diferencia en rendimiento tremenda, ¿no? Desde un 17-18% hasta un 60% de incremento en rendimiento. Y este ejemplo que les pongo aquí es del proyecto Semillas Andinas que se llevó a cabo en el año 2014, en el cual se hizo la FAO implementó un proyecto para trabajar con productores de 3 países, Perú, Ecuador, Bolivia, en varias regiones, ¿no? En Perú, si no me equivoco, fue Ayacucho, creo que fue uno, Puno fue otro, no me acuerdo el tercero, perdón. Y se trabajó con papa, dependiendo del país, ¿no? En Perú, por ejemplo, se trabajó con papa y maíz amilacio. En Ecuador se trabajó con maíz amilacio y con quinoa. Y en Ecuador se trabajó con haba, maíz amilacio también. Dependiendo del país, ellos tienen sus cultivos en las zonas donde se trabajaron, sus cultivos de, vamos a decirle, de preferencia, ¿no? Entonces, en todas las campañas, vamos a ver solamente el caso peruano, en todas las campañas, por ejemplo, cuando se sembró con semilla certificada de papa, se obtuvieron estos incrementos en ambas campañas, miren, ¿no? En la primera campaña un incremento en rendimiento del 19% y en la segunda del 64% en rendimiento, ¿no? Incremento promedio. En maíz amiláceo se obtuvo 18 y 31% y en quinoa 21 y 56%. ¿Sí? Eso respecto a los rendimientos en Perú, ¿no? Promedio por país se tuvo un incremento en la primera campaña de 19% y en la segunda campaña del 50%, ¿no? Y en regional de todos los países, no voy a detallar porque ya me estoy extendiendo un poco, se obtuvo pues un incremento de rendimiento promedio del 56%, ¿no? Y por cultivo del 50%. Entonces, trae beneficios, ¿no? En el rendimiento y también en los costos de producción, como ya lo hemos visto. Entonces, como la FAO establece, por ejemplo, que las semillas de calidad, miren, dice, son el combustible del desarrollo agrícola. Y la disponibilidad de las semillas de calidad en una amplia gama de variedades de cultivos adaptados es la clave para alcanzar la seguridad alimentaria. Las semillas producidas con un sistema de control de calidad o de certificación son superiores porque son variedades mejoradas, que se ha comprobado que tiene alta pureza varietal, no están mezcladas con semillas de malezas y de otros cultivos y por su elevado vigor, germinación y sanidad. Todas estas características hacen que la semilla de calidad
se convierta pues en el combustible del desarrollo agrícola y en una producción agrícola sostenible, en una producción agrícola rentable, en una producción agrícola este, con altos niveles de productividad, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesta a atender cualquier consulta que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Eh, Creo que ha sido una exposición muy ilustrativa, muy ejecutiva, una serie de conceptos que han permitido aclarar algunas definiciones y también se ha presentado evidencia respecto pues a los beneficios de utilizar semilla de calidad para tener una buena producción agrícola. Pasamos ahora sí a la sección preguntas. Y aquí tenemos una pregunta de Jacqueline Beristain. Dice, ¿qué tan viable es el uso de semilla artesanal o semilla obtenida por el mismo productor? ¿Es recomendable su uso? Ya, a ver, miren, siempre va a haber una producción local, vamos a decir, lo que le llaman artesanal. Habría que ver cómo definimos artesanal también, ¿no? Entonces, lo que no se recomienda a veces es que, por ejemplo, siempre se sabe que el agricultor siembra y se guarda un poquito de su cosecha y vuelve a sembrar y esa semilla está, vamos a decir, ya gastada, ¿no? No necesariamente tiene que reproducir las características que él quiere. Entonces, habría que ver, porque podrían entrar muy bien a la parte de la producción de semillas de manera formal dentro de lo que es la clase no certificada, o en caso papa, de la declarada. Ahora, en papa, la tradicional, todavía no tenemos los requisitos, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, diría yo, ¿no? Uh-huh. Correcto, perfecto. Aquí el señor Silvio Bernuy nos pregunta, ¿se tiene alguna información respecto a qué porcentaje de agricultores usa semilla certificada en los cultivos reglamentados en el Perú? ¿Algún dato Mire, referencial? sí, es una información para trabajar, ¿sí? Nosotros como SENASA, lo que tenemos todo lo mapeado, todo lo que es el proceso de certificación, los campos que están inscritos, los que llegan, todo el proceso de certificación lo tenemos mapeado, consolidamos la información a nivel nacional. Entonces podríamos sacar el porcentaje son como 1.700 productores de semillas inscritos desde el año 98. Se está haciendo un trabajo de postregistro, de verificar cuál de todos estos productores que se han inscrito en el registro se encuentran activos o se encuentran produciendo semilla. Es un trabajo arduo que hay que hacer. Y sí tenemos la cantidad y los productores de semilla que están inscribiendo campos y que están en el proceso de certificación. También es un poco complicado porque hay campañas que certifican, hay campañas que no. Es un dato para procesar y para poder obtener. Ahorita el dato exacto no lo tengo, ¿no? Pero Pero podría tú, trabajarse. pero te atreverías a mencionar que hay un uso masivo en la agricultura peruana de semilla certificada para los cultivos reglamentados, o todavía es un uso, vamos a decir, tímido, incipiente. Es tímido e incipiente, lo tenemos en base a lo que es la tasa de uso, ¿no? Tenemos una tasa de uso, pues, en la última campaña de un 14.7%, y la cual está, pues, más que nada, se basa o se apoya en lo que es la producción de semilla certificada de arroz, con la consideración que para arroz no se puede producir semilla de la clase no certificada. La tasa de uso la tenemos de lo que se refiere a lo que se produce de semilla certificada en una campaña que puede ser utilizado para la siguiente campaña, ¿sí? Entonces, lo que yo he producido en esta campaña, cuántas hectáreas me va a alcanzar para atender, y la comparo con la cantidad de hectáreas que se van a sembrar en la siguiente campaña y sale un porcentaje. Supuestos, no tenemos datos de realmente si
de repente Midagri podría hacer entre sus encuestas estas que hacen para intención de siembra, podrían hacer una pregunta, ¿usa semilla certificada? ¿No? Porque tendríamos que llegar a ese nivel para poder tener el dato exacto de cuántos productores realmente utilizan semilla certificada. Pero por la tasa de uso podemos ver que es incipiente, ¿no? Inclusive la disponibilidad de semilla certificada no es suficiente, ¿no? Muy aparte el problema de que los agricultores a veces no están conscientes, no se han sensibilizado de la ventaja que tiene el uso de semilla de calidad, ¿no? Dicen, sí, me cuesta más, pero si tú ves más adelante lo que te rinde y lo que puedes vender, ese costo adicional que tiene una semilla certificada, pues se va a ver justificado en la ganancia que saques a la hora de tener mayor volumen para comercializar, ¿no? Pero Perfecto. sí, es muy bajo el nivel. Y es algo que ha quedado también claramente evidenciado a lo largo de tu presentación el día de hoy. Acá el señor Carlos Rodríguez pregunta lo siguiente, dice, teniendo en cuenta la alta demanda por siembras del cultivo de palta, ¿hay en el futuro una posibilidad para reglamentar los frutales? Sí, mire, lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos un reglamento específico, entre comillas, de plantas de vivero frutales, ¿sí? Pero este reglamento específico que salió en el año 2017 no es tan específico que digamos, o sea, específico referente a la especie, pero no referente a cada una de las especies que conforman frutales, ¿no? No es lo mismo producir palta que producir cítricos, que producir durazno, que producir qué sé yo, café, cacao, ¿no? Entonces, en este reglamento se sientan un poquito las bases muy generales y cuando te vas a lo específico te dice, se establecerá en la norma, los requisitos se van a establecer en una siguiente norma e inclusive se pone en el reglamento un listado de especies a trabajar y entre ellos está palta, ¿no? Nosotros como SENASA estamos asumiendo ese reto, estamos viendo varias iniciativas. Se está dando mucho lo que es producción de semilla de papa y preguntan mucho por la certificación. Es un proceso mediano a largo plazo, les diré porque hay que hacer un trabajo pues de una reglamentación específica para lo que es concerniente únicamente a esta especie, ¿no? Pero sí estamos conscientes que hay una demanda cada vez mayor de normar. Ahora, existe ya la posibilidad de producir semilla de palta de la clase no certificada. O sea, certificación definitivamente es a largo plazo, ¿no? Mediano largo plazo, diría yo. Pero no certificada podemos producir, ¿no? O sea, se declara el vivero que va a producir el plantón, no sé, el injerto, qué sé yo, y el inspector de SENASA va a ir al vivero, va a verificar las condiciones, no te va a decir está al cultivar, porque no podemos, no tenemos descriptores variedales, pero por lo menos va a garantizar las condiciones en las que esta semilla ha sido producida, ¿no? Eh, pero certificación no, todavía no tenemos, ¿no? Correcto. Aquí el señor Walter Ledesma menciona, dice, la semilla de maní tiene reglamentación, pero no hay un cultivar inscrito. ¿Cómo puedo producir semilla? No puedes producir semilla. En realidad, el reglamento, el artículo 23, Walter, te indica que una especie con reglamentación específica para producir o comercializar debe estar inscrita en el registro de cultivares comerciales, ¿no? Entonces, lo que yo haría es, y lo hemos hecho como SENASA, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un caso de maíz, perdón, de maní rojo macicea, ¿es, verdad, Mati? Sí. Rojo macicea, que hay una comunidad que lo está produciendo, es un cultivar nativo, y ha querido producir semilla, ¿no? Entonces, con el dolor a nuestro corazón, vamos a decirlo así, no hemos podido aceptar esa producción porque no hay un cultivar inscrito, ¿no? Entonces, hemos hecho una articulación, tratado de articular al productor, a la comunidad que tiene esta variedad, con el INIA, ¿no? Porque INIA, según la reglamentación vigente, es el que tiene que realizar los ensayos
que solamente está para variedades nativas, para lo que es ensayos de identificación, porque bueno, si ya tiene tantísimos años en la localidad, está adaptado y es eficiente, por algo los productores, los agricultores lo prefieren, ¿no? Entonces, el reglamento establece facilidades para inscripción de estos cultivares, pero le da esa responsabilidad al INIA como ente rector en innovación agraria, ¿no? Para que inscriba, realice los ensayos y se haga el mantenimiento a través de ellos o bajo la supervisión de INIA de estos cultivares y se pueda proceder a la producción de semillas. Hemos cursado un documento, la Dirección Ejecutiva Ucayali ha cursado un documento a INIA para que se pueda hacer ese trabajo, porque yo tengo una localidad que me dicen que es rojo macicea y después más adelante me sale otra localidad que también dice que es rojo macicea y son cultivares distintos. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? No podríamos todavía, sé que se produce de manera, como decíamos antes, nivel de agricultor, no en lo formal, y tenemos que trabajar articuladamente en las instituciones del Estado para poder traer esa producción al sistema de producción formal, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Se puede realizar eso. Perfecto, muchas gracias. Y aquí tenemos la última pregunta de la tarde, a cargo del señor Pedro Jesús Mantari. Dice, ¿existen proveedores de semillas peletizadas en el Perú? Que usted tenga conocimiento. Identificados como proveedores de semillas peletizadas no lo tenemos, ¿sí? Sabemos que se importan semillas peletizadas, ¿no? Y que para hacer los análisis de calidad tienen todo un sistema distinto, toda una metodología distinta. No tenemos mapeado qué comerciante, qué importador o qué comerciante trae semilla peletizada, pero sabemos que sí ingresa. Ok, Cristina, a nombre de Cultivida, te damos las gracias por este webinar. Agradecemos también a los que nos han seguido en Zoom, a los que nos han seguido en Facebook y en YouTube, por las preguntas que han realizado, que están muy interesantes, y también por la gran acogida que hemos tenido, sobre todo en Facebook. El video del webinar va a estar subido en nuestro canal de YouTube a partir del fin de semana, por lo cual los invito para que puedan visualizarlo de nuevo, puedan compartirlo, puedan hacerles like y enviarlo a las personas que ustedes crean conveniente. Nuevamente, un agradecimiento al SENASA, al ingeniero Osvaldo Maquera, director del área de semillas de la DIAIA, y a ti, Cristina, por este excelente webinar. Y muchas gracias a todos y muy buenas tardes.